También se refirió a elecciones, al cierre de la mina de cobre. Sin embargo, obvió varios temas apremiantes. Ya estamos haciendo acá con el diputado Raúl Fernández, diputado independiente. Nuevamente, buen día, diputado. Referencia a varios temas que la ciudadanía quería escuchar. Hoy tenemos dos ejercicios importantes, muy apremiantes. El tema basura, el despido de trabajadores de recolección de basura 150 que va a agudizar más la problemática, y el tema de medicamentos, en una policlínica tan demandada como la JJ Ballarín en Juan Díaz. A ver, quiero empezar por varios de estos temas, sobre todo tampoco porque no pudimos escuchar a un presidente decir en los últimos 6 meses que nos quedan, esta es la hoja de ruta para temas tan importantes como estos. Quiero empezar por ahí, diputado, buen día. Así es, Icar, muy buenos días a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan por TVN. Sin duda, un discurso de muchas más excusas que de logros. Sin duda, un discurso de muchas más excusas que de proyección hacia futuro. Yo creo que la gran mayoría de los panameños estamos a la espera de que este 5 de mayo lleguen las elecciones y acabe este gobierno, y creo que hasta los mismos que están en el Ejecutivo así lo desean. Un gobierno que no tuvo la capacidad de rápida decisión en momentos oportunos, que nunca cambió un gabinete, que si sabía que ya las piernas no se habían calentado de esos ministros, habían que sacarlas para lograr a personas verdaderamente capacitadas. Lo vimos en el tema turismo, en el tema medicamentos, tanto que prometieron que los medicamentos no iban a estar en desabastecimiento, que el precio iba a bajar, y jamás lo cumplieron. Pero, a ver, ¿qué pasa en ese sentido, diputado Fernández? Porque o sea, el presidente es la cabeza del equipo. Es el que dice esto por aquí, pero tiene que tener un equipo que le acompañe a supervisar en dónde están los cuellos de botella para casualmente, cuanto antes, dar casualmente soluciones. Y no las ha dado. Vemos que en el país solamente incrementan las posiciones laborales en informalidad, que solamente incrementa la planilla del Estado. Él no ha creado un mecanismo para que la empresa privada logre generar más empleo. Si este país ha crecido 7% de promedio en los últimos años, ten la plena seguridad, Icar y televidentes, que es gracias a una empresa privada pujante que ha apostado por Panamá sin el apoyo del gobierno central, y eso es lo que nos tiene estancados totalmente. Un gobierno que no ha dejado una sola obra como legado. Yo creo que es primera vez en más de una década que un gobierno se va sin una obra como legado, que se va con un endeudamiento tan grande. Recordamos hace meses solo hablábamos del tema de la frontera. Hoy ese tema se olvidó, ya no es un problema. Entonces eso me hace saber que la comunicación del gobierno está en distraernos en problemas para ellos lograr llegar al cambio de gobierno y más nada, pero nunca nos distraen con buenas noticias, salvo la salida de la lista de Gafi, que sí tengo que aclarar, es una excelente noticia para nuestro país. A ver, yo me acuerdo, y usted corríjame, en la gestión del presidente Torrijos, se crea esta Secretaría de Metas. Una secretaría en donde se colocaba un secretario de Metas detrás, empujando esa carreta. Totalmente. ¿Qué pasó? Y que llevaba las estadísticas de los logros y los avances. Hoy en día no sabemos absolutamente nada. Un presidente que basa su discurso que porque Panamá Compras ha logrado tener dentro de su página web aplicativos para que personas puedan comprar lo del funcionamiento del Estado. Eso existe hace años y se llama convenio marco. Siempre ha estado. Aquí no hay una verdadera fuerza hacia el emprendedor para que pueda licitar con el Estado. Todo lo contrario, la burocracia quiebra al emprendedor que quiera hacer negocio de manera transparente con el Estado. Oye, en la Contraloría, si miras el SCAFIT, hay posiciones que se llaman P2 y P4, que Dios sabrá quiénes son, pero demoran 300 y 400 días para refrendar un contrato o para pagar una cuenta. Eso es tácitamente ahogar a un empresario, ahogar a un emprendedor y destinarlo a la quiebra. No se ha ni siquiera eliminado la burocracia en el Estado para que el emprendedor y el empresario pueda echar para adelante. Mire, esta es parte contra parte. Cuando hay durmiendo gente en los laureles, como decimos. Y yo preguntaba siempre por qué el proveedor hasta quintuplicaba el precio del producto. ¿Por qué me pagan tarde, hasta un año y medio después?
Es que el precio del funcionamiento, el precio en precio en inversión versus financiamiento tiene un costo elevadísimo cuando lo multiplicas porcentualmente a los años que demora el Estado en hacerte valer el contrato. Sí. Pero por otro lado también tenemos una Contraloría que no fiscaliza absolutamente a nadie, que no ha dicho que se hayan cometido errores cuando a todas luces hay entidades que han dejado muchísimas dudas sobre cómo han trabajado. Mira el ejemplo de la AIG. Creíamos que el país se estaba modernizando y se estaban tratando de implementar dispositivos electrónicos para transparentar el Estado y fue todo lo contrario. Bueno, para muestra un botón, un contrato ley entre el Estado panameño y una empresa transnacional con 25 violaciones a la Constitución. Eso es parte de la Contraloría. Hay un aspecto que a mí me llamó la atención. Esta semana me tocó hacer ese ejercicio de varias iniciativas que debieron haber emanado del Ejecutivo, emanaron de la bancada independiente para transparentar la cosa pública, para luchar contra la corrupción, luchar contra la impunidad. Y estas nunca fueron mencionadas tampoco. Nunca fueron mencionadas porque hay un desinterés en querer que el gobierno sea 100% transparente. Nosotros como bancada logramos presentar un cambio al reglamento interno que urge, pero estoy seguro que en el 2024 con una asamblea independiente liderada por mi persona, por Ana Matilde, por Suki, por Omaira, por Betseray y tantos otros candidatos comprometidos a transparentar la cosa pública, la vamos a lograr. Tampoco una ley para poder transparentar las becas del IFARU no entra ni siquiera en el esquema de discusión del Estado. Ayer me tocó nuevamente ver esta particularidad de muchos años, le decía yo, de cobertura en la asamblea, de muchas instalaciones de asambleas, una asamblea sitiada, casi 5 años sitiada, un quinquenio completo, una asamblea sitiada, nunca me ha tocado verlo. Y una asamblea con muchos problemas también para una cobertura. Antes eran equipos y equipos cubriendo esto porque obviamente ahí dan cita ministros, magistrados, diputados, y simplemente dos equipos y punto. Entonces también es difícil una cobertura en este aspecto. Y hoy en día, en la época de la información en tiempo real, es imposible que la Asamblea Nacional no se refleje en ese sentir ciudadano de querer saber lo que está pasando en tiempo real y que a los medios de comunicación se les cuarte ese derecho de llevar esa comunicación ciudadana, que a los ciudadanos se les cuarte el derecho de manifestarse fuera de la Asamblea. Escuchamos a muchos colegas decir que esta es la casa del pueblo, pero no los dejan entrar. Entonces, si a tu casa no te deja entrar el dueño de la casa, ¿de qué casa estamos hablando que se te está brindando el apoyo que se te está brindando, el poder conectar con ese dueño de casa? Y eso hoy en día no está pasando. Mire. No está pasando una asamblea que de verdad quiera sentirse y cambiar su rostro ante la ciudadanía. Mire, aquí yo tengo el tema de basura, tema de medicamentos, tema de caja del Seguro Social, el tema de generación de empleos, el tema de agua, crisis climática y reactivación económica. Lo saqué rapidito aquí, ahora mismito. Escribiendo mientras usted estaba hablando. En un instante se saca. ¿A 6 meses qué va a pasar? Absolutamente nada. Si el presidente jamás habló a futuro, habló de las excusas del pasado. Nunca hizo como un verdadero mandatario mirar al futuro y decir, con esta proyección nosotros vamos a lograr tales y tales puntos. Habla de obras que ya todos conocemos, ninguna obra nueva. Entonces no es posible querer que la ciudadanía tenga esperanzas en el gobierno cuando el gobierno no las da. Cuando el gobierno no te dice, con esta hoja de ruta nosotros vamos a lograr mirar hacia el futuro. En la inseguridad crece diariamente. Los panameños no nos sentimos seguros como nos sentíamos en años anteriores. Sí. Ya caminar por las calles no es lo mismo. Confianza y credibilidad. Hablábamos ayer en esta transmisión en directo que es un aspecto muy importante en la gestión pública. ¿La ha habido en lo que queda o lo que va de administración presidencial? Mire, yo que camino diariamente las calles de mi circuito haciendo rendición de cuentas, muchísima gente que me dice, yo voté por ellos, pero me arrepiento. Estoy seguro de que ese escaso 30% que lograron para conquistar
organizar el Ejecutivo, hoy un 70% no avala la gestión del gobierno, y así lo dicen las encuestas. Entonces, si ya no te avalo, es que perdí la esperanza. ¿Y por qué perdí la esperanza? Porque no te creo, porque no creo que tengas la capacidad ni moral, ni la capacidad mental para llevarnos a un mejor puerto. Mire, como país. Ayer nos desayunamos la noticia de la aprobación del proyecto de ley de presupuesto, que lograron colar un artículo en donde le dan más poder todavía a la Comisión de Presupuesto. Todo lo que se va, traslado de partida, crédito extraordinario, todo tiene que pasar por ahí. ¿Por qué? No hay para controlar en época electoral el poder de una comisión, como alguna vez dijimos. O sea, una de las posiciones más importantes dentro de cualquier organización, llámese la casa o una gran empresa, es quien controla las finanzas de ese grupo organizado. Y quien controla las finanzas de ese grupo organizado es la Comisión de Presupuesto. ¿Que la preside? Y ha dicho el diputado Benicio Robinson que el presidente de la República, por más que hable de institucionalidad, no dijo que el presidente de su partido habló de golpes de Estado, que eso crea incertidumbre y resonó internacionalmente con una gran fuerza, porque de ese tema nosotros ni siquiera podemos hablar. Eso crea más incertidumbre, eso crea que menos creamos en un gobierno de transparencia, pero quieren agarrar más poder y decirte, por lo mínimo tienes que pasar por esta oficina para que yo te lo apruebe o no, o por el contrario, hacer una jugada y decir que si en 30 días no te lo aprobé, entonces pasa por debajo de la mesa, así sea de 100 millones de dólares. Así sea de 100 millones de dólares. Entonces no quieren transparentar la cosa pública y por tal razón se perdió la esperanza. Bueno, recapitulando, ¿cómo vio el discurso y lo que habló el presidente? Como te lo dije al inicio, Icar, un discurso de excusas y sin proyección a futuro. Un discurso que él solamente nos mencionó por qué no pudo lograr las cosas, no qué cosas logró. Y por tal razón necesitamos para las próximas elecciones informarnos verdaderamente sobre la capacidad del candidato y sobre la capacidad de su grupo de trabajo para poder otorgarle el puesto, pero sobre todo lograr una asamblea independiente que fiscalice y genere leyes en verdadero crecimiento para el país. Bueno, Raúl Fernández, diputado independiente, gracias nuevamente por Muchas gracias hacer a ti, este balance de esta intervención del presidente, el último, ya en este quinquenio legislativo, ya en recta final, 6 meses. A ver cuál será también la actuación de ese legislativo. Así es. Vamos a estar pendientes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Cari, gracias a todos. Hay más